vamos a tratar de distinguir las marcas o características de una iglesia bíblica. Si alguien hiciera la pregunta a usted, a cada uno de ustedes, dime, Carlos, Juan, José, cualquiera sea su nombre, ¿qué distingue a tu iglesia? ¿Qué le dirías? ¿Qué son las marcas que tú podrías subrayar? Esto es lo que distingue a mi congregación. Esto es lo que distingue a nuestra iglesia. Y comenzar a hablar de eso con seguridad, convicción. ¿Qué sería eso? ¿Qué serían esas marcas, esas características? Bueno, hoy vamos a tratar de subrayar, si no todas, por lo menos 7 características o distinciones, marcas que el Nuevo Testamento subraya acerca de lo que es una iglesia bíblica. Una iglesia que realmente sigue el patrón que tenemos en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana. Obviamente hay ciertos principios que nos sirven como guía, como dirección para la filosofía de nuestro ministerio. Alguno dirá, bueno, yo no tengo filosofía de ministerio. ¿Sabe que cada uno de nosotros tenemos una filosofía de ministerio? Aunque usted no la pueda enunciar, no la pueda articular, usted tiene una filosofía de ministerio. Usted lleva a cabo su ministerio en su iglesia según lo que usted considere es importante. Lo que usted piensa es de valor, lo que usted piensa es realmente relevante. Esa es su filosofía de ministerio, aunque no la pueda subrayar o enunciar como mencioné. Pero otra manera de enfocarnos en la pregunta es, no solo qué distingue a tu iglesia, la pregunta es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces tú lo que haces dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación? Me dirijo a hombres de Dios, me dirijo a personas que están encargadas del ministerio de las iglesias. Estoy consciente de que muchos de ustedes están al frente de alguna congregación, han llegado de diferentes contextos ministeriales y por supuesto cuando vienen a una iglesia donde es distinta a lo que ustedes han ejercido o llevado a cabo en su congregación, se pueden dar cuenta que hay algo distinto, algo que tal vez no puedan distinguir inmediatamente, pero se dan cuenta. Muchos vienen a nuestra iglesia, a nuestra congregación y nos dicen, bueno, aquí en esta iglesia de Grace en español, que así se le llama ahora, ya quedamos fuera, es el nombre Ministerio Hispano, Grace en español, hay algo acerca de la iglesia que es distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Gente que viene a visitarnos de otras congregaciones, de afuera, de otros países, y por supuesto se dan cuenta, y lo que se dan cuenta es que nosotros llevamos a cabo un ministerio un poquito distinto porque estamos conscientes de que el ministerio nuestro debe estar basado, fundamentado exclusivamente en lo que la Escritura nos subraya, nos enseña. Y eso vamos a tratar de ver esta noche. Por supuesto, hay estilos distintos, culturas distintas en la implementación de cualquier ministerio, pero la filosofía de ministerio y los principios de ministerio no se desvían o no deben desviarse del patrón que encontramos claramente establecido en el texto bíblico. Nuestra teología, nuestra práctica eclesiástica debe estar profundamente arraigada en la revelación bíblica. Nosotros tenemos un manual. Esta revelación de Dios fue dada para que nosotros no debatiéramos con ella, sino que nos sometiéramos y la siguiéramos en obediencia. Entonces, ¿qué cosas forman o deben formar y definir a una iglesia bíblica? Vamos a comenzar con la que creo es más obvia que ninguna. Las marcas de una iglesia bíblica son esas. La primera de estas marcas es compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura. Compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura. Y cuando hablamos de autoridad absoluta de la Escritura, estamos diciendo que la Escritura es la única autoridad de la iglesia. Yo como pastor no soy la autoridad de la iglesia. Tú como pastor no eres la autoridad de la iglesia. El cuerpo de ancianos de una congregación no son la autoridad de la iglesia.
Los ancianos colectivamente no somos, en una iglesia como la nuestra, la autoridad final de la iglesia. Ninguna denominación, ningún grupo eclesiástico es la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene una sola autoridad. Una sola autoridad, y esta autoridad es absoluta, es la autoridad bíblica. La Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre la iglesia. La Biblia es el único lugar, la única fuente donde tenemos la mente y la voluntad de Cristo para su iglesia, quien es la cabeza de la iglesia. La Biblia no es simplemente un libro, la Biblia es la revelación de Dios. Obviamente lo vamos a ver mañana de una manera singular, pero Pablo se dirige a Timoteo allá en 2 de Timoteo capítulo 3, y le dice estas palabras en el capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, noten eso. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir y para instruir en justicia. Noten que toda escritura es inspirada de Dios o por Dios. Literalmente es exhalada de Dios, del mismo aliento de Dios. La escritura o las escrituras son el resultado de la acción de Dios. No es la acción o producto de hombres, como claramente nos enseña Pedro en su primera epístola, el versículo 21 del capítulo 1, nos dice, segunda de Pedro 1, 21. Algo que afirma lo que acabo de decir. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o llevados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Todo lo que tenemos en la Escritura, en la Biblia, ha sido dado por Dios al hombre. La Biblia, toda la Biblia, es revelación de Dios para producir frutos. Ese es el único texto que Dios nos ha dado, su palabra, que lleva fruto. Su palabra, dice Isaías 55:11, no volverá a él vacía, sino que va a lograr los propósitos para la cual yo la envío. La Biblia nos dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es el fruto? Que transforma o convierte el alma. Entonces, es obvio que la Biblia es la palabra de Dios con propósito específico de dar fruto. Pablo nos dice a aquellos que somos salvados por la fe, que la fe vino por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, el mensaje acerca de Cristo, la predicación acerca de Cristo. Le escribe Pablo a Timoteo en su primera epístola y le dice en el capítulo 3, versículo 15, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y noten esto, columna y sostén de la verdad. La iglesia existe para poner en alto, proclamar, defender, enseñar, predicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Entre sus últimas palabras a Timoteo en su segunda epístola, Pablo le dice y le encarga a este siervo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Aquí viene la instrucción, exhortación, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Cada vez que una persona viene a la iglesia, viene a tu iglesia, viene a mi iglesia, lo que debe escuchar es la palabra de Dios expuesta. La iglesia no debe venir a la iglesia, la gente no debe venir a la iglesia para ser entretenida con historietas, cuentos, anécdotas. La gente debe estar y venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Por esta razón los pastores de nuestra congregación en Grace y cada uno de nosotros debemos cumplir con este mandamiento que Pablo le da a Timoteo
en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Noten eso. Nos vamos a presentar a Dios algún día como sus representantes y Él nos va a juzgar con esto, ¿qué hicimos con su palabra? Y seremos aprobados o desaprobados. No está hablando aquí Pablo de salvación, está hablando de ministerio. Nuestro ministerio vale en la medida que estamos enseñando y predicando la palabra de Dios. O recibimos su aprobación, o como aquí el pasaje lo indica, estaremos delante de Él con vergüenza, porque no hemos usado la palabra de Dios ni la hemos trazado con precisión. La predicación de la palabra revelada es indispensable, ya que es la palabra de Dios al hombre. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les recuerda cómo ellos habían llegado a salvación. Primera Tesalonicenses 2:13, dice Pablo: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Noten eso. Pablo predicaba, enseñaba la palabra de Dios, y esa es la que hace la obra. No somos nosotros. Nosotros somos meros instrumentos, guantes, por decirlo así, en las manos de Dios para traer el mensaje de Dios. La palabra de Dios, Pablo continúa diciendo, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Es la palabra de Dios que hace la obra. La prioridad del ministerio en la iglesia entonces ha sido y siempre será la predicación, la enseñanza de la palabra a todo nivel, porque es el medio que Dios ha establecido y usado para que el hombre llegue a salvación y los creyentes lleguen a ser santificados. La palabra de Dios, la exposición bíblica, se encuentra entonces en el centro del ministerio de la iglesia. No existe prioridad mayor que predicar la palabra, enseñar la palabra. Desde el comienzo de la iglesia cristiana notamos que esa fue su prioridad. La iglesia comienza ya en el capítulo 2 de Hechos. Sabemos que los primeros creyentes se dedicaban, después de la predicación de Pedro, 3.000 almas se convierten. Y ahí tenemos una descripción de lo que sucede en Hechos capítulo 2, versículo 41, nos dice Lucas: entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Entonces, ¿a qué se dedicaban los primeros cristianos? ¿Qué iban a hacer? Bueno, se dedicaban continuamente a las enseñanzas o la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Lo primero que el Espíritu Santo subraya a través de Lucas es que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza revelada, la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, unos capítulos más adelante, el versículo 4 nos dice: nosotros, los líderes, los ancianos, los pastores, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No hay otra prioridad, no hay prioridad mayor en el ministerio de la iglesia, sino la predicación de la palabra. Cuando enseñamos la Escritura, modelamos el ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando enseñamos la Escritura, damos a la gente la perspectiva de Dios y su voluntad sobre cada aspecto de la vida de estos creyentes. Es en la Escritura, nos dice Pablo, que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Cuando enseñamos la palabra de Dios, protegemos a los creyentes del error y de la superficialidad. Cuando enseñamos la palabra de Dios, equipamos a los creyentes para llevar a cabo el ministerio, lo veremos en un rato, de cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Entonces, desde el comienzo, la iglesia se ha distinguido por su compromiso con la Escritura. Si alguien te hace la pregunta, ¿qué distingue a tu iglesia? Lo primero que debe distinguir a una iglesia bíblica, una iglesia evangélica realmente comprometida con lo que Dios dice, es la exaltación,
la prioridad, la primacía de la palabra de Dios en el centro del ministerio. No como periferia, sino en el centro mismo del ministerio. En segundo lugar, otra distinción de una iglesia bíblica es lo siguiente, y va de la mano con la primera. Si exaltamos la palabra de Dios, lo que sigue es una teología bíblica. Y por supuesto, una adoración al Dios de la Biblia, no a un Dios inventado. En otras palabras, cuando hablamos de adoración, esa es nuestra respuesta a Dios como iglesia en base al conocimiento de su palabra. Y siempre es así. Nuestro concepto de Dios determina nuestra adoración a Dios. Si tu concepto de Dios es superficial, así va a ser tu adoración. Si tu concepto de Dios es basado en lo que Él revela en su palabra, entonces tu adoración será coherente con lo que entiendes, lo que conoces acerca de Dios. Uno puede aprender mucho acerca del concepto que se tiene de Dios cuando va a una iglesia, asiste a esa congregación y observa y escucha lo que ahí se hace en nombre de la alabanza o adoración a Dios. Uno puede aprender mucho. Nuestra prioridad de adoración debe ser el resultado de la Escritura y lo que Dios dice acerca de Él, su naturaleza, sus atributos, su obra. Dios es revelado en su palabra como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y debe ser nuestra experiencia adorar a ese Dios que se revela en la Escritura. Cuanto más y mejor conozco a Dios en su palabra, más profundo y más profunda será y genuina será mi expresión de adoración a Dios. Mi prioridad como pastor, tu prioridad como pastor, es exponer lo que la palabra de Dios dice acerca de Él, y eso dará como resultado a creyentes con profundidad bíblica y elevación en la adoración a Dios, al Dios de la Biblia. La alabanza, la adoración en la Biblia, nunca es el resultado de un tono particular o alguna música especial, un ritmo. No es el resultado de manipulación por parte de un director de alabanza que nos llama a aplaudir o nos llama a movernos, nos llama a saltar o lo que sea. Experiencias que yo he tenido en visitar diferentes lugares. Son cosas que se hacen pasar por alabanza en la iglesia hoy, pero no lo son. La alabanza genuina, la alabanza real, la alabanza profunda, viene como resultado de un entendimiento de lo que Dios ha revelado acerca de su persona, su obra y su voluntad en la Escritura. Dios busca adoradores de este tipo. ¿Se acuerdan la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana ya en el capítulo 4 de Juan? Y el Señor le recuerda a esta mujer lo siguiente: la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y verdad, dice Jesús, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Noten eso, están absolutamente identificados. Adorar en espíritu y en verdad. No se puede simplemente adorar a Dios en espíritu si esa adoración no está basada en la verdad que Él ha revelado. Para verdaderamente adorar a Dios, debemos estar familiarizados, sumergidos en su verdad, en la palabra. Es imposible adorar a Dios sin conocer a Dios. Por ejemplo, es imposible que una persona que no ha sido redimida adore a Dios. No sabe cómo, no puede. Es imposible adorar a Dios también profundamente sin un conocimiento correcto de Él, de su verdad. Sin un concepto alto, sin un concepto sublime de Dios, no podemos adorar al Dios de la Biblia.
Hay muchos contextos donde se dice que esa es la adoración, esa es la alabanza, pero realmente a mí me arrugan el corazón, porque no es adoración. Por ejemplo, cuando alguien me dice, vamos a dar ahora un aplauso a Jesús y nos manda a aplaudir a Jesús. ¿Saben qué? El Señor Jesús no desea aplausos. El Señor Jesús demanda adoración. Cuando Pedro es exhortado, mandado por el Señor a tirar la red al lado de la barca, porque habían estado pescando toda la noche ahí, y en obediencia al Señor lo hace Pedro, y sacan tantos peces que la red se rompía. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro no dijo a los demás, ¿por qué no aplaudimos a Jesús? Qué bueno, tenemos una excelente cosecha de peces. No, su reacción fue, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. Dios no quiere aplausos. Jesucristo no necesita de mi aplauso. Jesucristo demanda de mí mi adoración por lo que Él es, su persona, su obra en la cruz. Y entre paréntesis, la adoración no es algo mecánico que hacemos, sino que debe ser siempre en respuesta con todo nuestro ser, con todo nuestro conocimiento incremental de quién es Dios, revelado en su palabra. Todo lo que hacemos en la iglesia, como congregación, cuando nos reunimos, debe ser una expresión de adoración a Dios. Desde la lectura inicial, desde los cantos de la congregación, desde los cantos de aquellos que nos dirigen en alabanzas a Dios, hasta las oraciones, la exposición de su palabra y aún nuestros pensamientos en respuesta a lo que escuchamos. Todo eso es adoración a Dios. La audiencia en una iglesia congregada no son los oyentes, la audiencia es Dios. Y lo que hacemos es adorar a Dios. Y para hacerlo correctamente debemos entender la Escritura, su revelación acerca de Él en su palabra. Y en la medida que entendemos más y mejor su palabra, en esa medida entonces estamos en condiciones de adorar a Dios. O sea, es muy importante, es clave. Otra característica de una iglesia bíblica debe ser la claridad doctrinal. Y otra vez va de la mano con las anteriores. La Biblia demanda que seamos claros en las doctrinas, los principios que ésta enseña. La Biblia enseña principios, enseña doctrinas que los creyentes deben entender, debemos entender, para desarrollar convicciones que nos guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra. La predicación bíblica, como dije, no es contar historias o historietas o anécdotas bíblicos, o peor, hablar de ideas personales, expresar opiniones salpicadas con algún versículo bíblico para hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia jamás dice. Eso no es exponer la Escritura, eso no es enseñar doctrina. La Biblia contiene un cuerpo de doctrina que debe ser entendido y predicado para la salvación de los oyentes y la santificación de los creyentes. El apóstol Pablo se refiere a esta realidad cuando escribe a los romanos, en el capítulo 6 de Romanos. Él da gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Noten que Pablo agradece a Dios por la salvación de estos creyentes en Roma, quienes antes habían sido esclavos del pecado, como el pasaje nos enseña, y la condenación del pecado, y ahora eran obedientes de corazón a la forma de doctrina a la que estaban comprometidos. Fueron enseñados la doctrina del Evangelio, llegaron al conocimiento de la doctrina del Evangelio, y la única manera de escapar del pecado y su condenación es ser obediente a la doctrina. Otra vez, en 2 de Timoteo, dice Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? La primera palabra ahí, para enseñar. La palabra en griego es didascalía, que se traduce doctrina o enseñanza. Toda la palabra es útil, dice Pablo, para enseñar.
para doctrina. Y los primeros creyentes, como ya vimos, entendieron esa realidad claramente, y nos dice Lucas otra vez en Hechos 2:42, que se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles, al contenido de enseñanza de los apóstoles. No es suficiente decir que uno es cristiano, o que una persona dice, yo amo a Jesús, y tener una idea vaga de quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer. Uno debe entender la doctrina del Evangelio. Uno debe estar claro en cuanto a las verdades y doctrinas que tienen que ver con la salvación. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es exactamente lo que Él logró en la cruz del Calvario? Uno debe conocer y estar convencido de la doctrina de la redención y sus implicaciones. Uno debe entender las doctrinas fundamentales de la fe. Por eso enseñamos la palabra, por eso la proclamamos, por eso cada domingo enseñamos la Escritura. En la escuela dominical enseñamos la Escritura. En nuestra iglesia, entre semana, en estudios bíblicos, en casas, en el estudio bíblico del miércoles, todo lo que hacemos es enseñar, instruir, enseñar a los creyentes. Doctrina. Algunos piensan que la doctrina es seca, es algo que realmente la letra mata, dicen. No. La doctrina es crucial, es vital para el crecimiento espiritual de los creyentes y es vital para los oyentes porque por medio de la Escritura, por medio de la doctrina, llegan al conocimiento de salvación. Desde el comienzo de nuestra congregación eso fue claro. La doctrina bíblica. Por eso tenemos clases, creo que ustedes tienen acá Fundamentos de la Fe. Es una de las mejores cursos de doctrina básica de la fe cristiana que cualquier iglesia puede obtener y enseñar a su gente. Pablo escribe a Tito y Timoteo en cuanto a las responsabilidades claves de un líder. Ustedes recuerdan los pastores de una congregación y su función básica en la iglesia. Palabra fiel es esta, dice 1 Timoteo 3:1. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero aquí viene el aval. Un obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y después dice, apto para enseñar, didácticos, en griego, en otras palabras, uno que enseña doctrina. El único elemento entre los requisitos para ser pastor que se subraya aquí tanto en 1 Timoteo como en Tito, es justamente que el obispo, el pastor, el anciano debe ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Qué va a enseñar? ¿Psicología? ¿Geografía? ¿Arte culinario? ¿Historia? El pastor está ahí para enseñar doctrina. Doctrina. A Tito le escribe Pablo en Tito 1:7, el obispo debe ser pues irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. El versículo 9, sino que reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la doctrina o a la enseñanza, para que sea también capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Noten que el énfasis de Pablo, instruyendo en sus epístolas pastorales a dos de sus delegados, tanto Timoteo como Tito, es enseñar doctrina, trazar la palabra con precisión. En el versículo 1 del capítulo 2 de Tito dice Pablo, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ven ustedes el énfasis del Nuevo Testamento? El énfasis pastoral es el trazo de la palabra, hacerlo con precisión y enseñar doctrina, enseñar doctrina. Un pastor, un obispo, un presbítero, que son todos términos intercambiables en el Nuevo Testamento, debe ser un individuo que conoce y es capaz de enseñar a otros la doctrina. Debemos entender, instruir a otros sobre las grandes verdades de la Escritura, lo que ésta enseña. Y por eso es que se convierte entonces en el propósito fundamental de todo pastor, llamado a ser pastor y anciano de la congregación, trazar
la palabra de Dios, ser apto para enseñar a otros la doctrina revelada. Lo que buscamos en la iglesia es que la gente entienda y viva en obediencia a la doctrina bíblica. Entonces, la claridad doctrinal es absolutamente crítica para la salvación de la gente y el crecimiento espiritual. Hay otra marca, otro distintivo de una iglesia bíblica que queremos mencionar. Y es el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Cuando viajo y predico, en tantos contextos de nuestro continente, me doy cuenta que el problema principal de la iglesia evangélica en general es que no entienden la autoridad de la Escritura. No tienen la Biblia como en el centro del ministerio. No poseen claridad doctrinal y por lo tanto tampoco tienen discernimiento espiritual. Noten que estas características que estamos subrayando de una iglesia bíblica están íntimamente ligadas y no se pueden desvincular. Son como los eslabones de una cadena. Un alto concepto de la Escritura, un alto concepto de Dios, el Dios de la Escritura, claridad doctrinal. Y ahora lo que estamos viendo es discernimiento espiritual. Es tan claro para mí observar que las iglesias de los cristianos hoy en general no poseen discernimiento espiritual. Cualquier cosa pasa por algo que se acepta. Y estamos en un culto cristiano supuestamente y se dicen cosas desde el púlpito a través de la persona que está enseñando y son algunas de estas cosas disparates. Y sin embargo la reacción es amén, aleluya. Y no tiene nada que ver con lo que el hombre o la persona ha dicho. Más, eso no se debería decir. ¿Qué indica eso? Que hay falta de discernimiento espiritual. Ustedes recuerdan la exhortación de Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5, cuando él le dice a estos hermanos, no menospreciéis las profecías. Versículo 20. Versículo 21. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Pablo está hablando aquí del discernimiento y les dice no deben dar lugar a cualquier cosa y no deben, por supuesto, menospreciar las profecías. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Está diciendo Pablo que no deben menospreciar aquello que se está hablando de predecir el futuro? No. La palabra profetizar, profeteo en griego, simplemente quiere decir hablar la revelación de Dios. Puede referirse a la revelación directa como un profeta del Antiguo Testamento, segunda de Pedro 1:21, pero también y primordialmente quiere decir hablar el mensaje de Dios basado en su revelación escrita. Lo que estamos haciendo aquí es escudriñando la Escritura y yo estoy simplemente profetizando. ¿En qué sentido? Estoy hablando lo que la Escritura enseña. En ese sentido estoy profetizando, estoy hablando de parte de Dios porque Dios se revela en su Escritura. A eso se refiere Pablo. No menosprecien a los que hablan, predican, proclaman, enseñan la palabra de Dios. Cuidado con eso. Pero aquí viene la advertencia. Sin embargo, examinen todo con cuidado y retengan lo bueno.